Síganme en mi página de Facebook, que se la dejo en la descripción y comentarios de este video. Si llegamos a los 1000 seguidores, haré un especial de brujas para todos ustedes. También, el ganador o ganadora de los sorteos serán nombrados por ahí. Y por último, apóyenme compartiendo nuestras historias. Eso nos ayuda bastante en el crecimiento de esta comunidad. Así que sin más, sigamos con los relatos. Una bruja se quiso llevar a mi hijo. Hace mucho que sigo el canal y quisiera contar mi historia. Dudé mucho en hacerlo, ya que yo quería borrarla de mi mente, pero aún así es imposible. Soy de la Sierra Norte de Puebla, y esto comenzó en Huauchinango y terminó en Necaxa. Son dos localidades a 20 minutos de distancia una de la otra. En el año 2012 nació mi hijo, pero desde que estuve embarazada me sucedían cosas raras. Cuando me quedaba sola por la mañana, por lo regular me volvía a dormir, pero ruidos extraños me despertaban, ya sea que la puerta de mi cuarto se abría sola o a veces se movían las cosas de forma desesperada en la cocina. En una ocasión, hasta llegué a ver mi cama aplastada, como si alguien estuviera al lado mío sentado, y lo único que se me ocurría era taparme la cara hasta dormir. Un día fue el colmo, ya que eran las 8 de la mañana y estaba completamente despierta cuando vi que mi puerta se abrió. Un aire frío entró y vi la cama hundirse lentamente. Era como si alguien se hubiera colocado de rodillas frente a mí. Tenía las piernas abiertas y estaba acostada boca abajo. Vi que la sábana con la que me tapaba estaba moviéndose, cuando de pronto sentí un peso horrible sobre mi vientre a mis 4 meses de embarazo. No supe cómo, pero me levanté corriendo. Tomé mi teléfono y le marqué a mi marido para que regresara, porque tenía demasiado miedo. A partir de ahí, no volví a quedarme sola en casa de mis suegros. Cuando nació mi hijo, regresé a vivir a la casa de mis abuelos, donde había estado toda mi vida, pero esta vez acompañada de mi marido y de mi hijo. Mi mamá es madre soltera. Como les había mencionado, mi hijo nació en el año 2012, el 1 de junio para ser exactos. Todo iba excelente, mi hijo iba creciendo y mi marido y yo decidimos regresar a nuestras carreras para terminarlas, ya que me embaracé justo al comenzar la universidad. Una noche a principios de octubre me sentía incómoda, como sofocada, y hasta cierto punto lo creí normal, porque en la cama dormíamos los tres, mi marido, mi bebé y yo. Intenté levantarme de la cama lentamente para no despertarlos, y justo cuando iba a despertar a mi marido, me percaté que mi bebé no estaba en la cama. Volteé a ver a mi marido con la esperanza de que él lo tuviera, pero para mi sorpresa, tampoco lo tenía. En ese momento me levanté desesperada como una loca. Cuando quité las colchas de la cama, gracias a Dios, ahí estaba mi bebé con las piernitas colgando hasta el final de la cama. Mi marido no se despertó, a pesar de que había hecho mucho ruido, pero mi mamá sí, porque escuchó mi ataque de histeria. Revisó a mi bebé y me dijo: «Está todo bien, solo duérmete», y así lo hice. En otra ocasión, estábamos dormidos mi esposo y yo. Me desperté ya que me sentía un poco incómoda, tanto que desperté a mi marido para pedirle que cambiáramos de lugar. Cuando nos levantamos, me dirigí hacia su lugar. Yo me quedé en la orilla de la cama. Recuerdo que algo atrajo mi atención hacia la ventana, y justo en la orilla había como una especie de bulto de sábanas. Estaba aún medio dormida, así que no le tomé importancia, pero cuando volteo hacia el lugar del bebé, y nuevamente ya no estaba, me levanté de la cama en un segundo llamándole a mi esposo, diciéndole que el bebé había desaparecido. Los dos buscábamos a nuestro hijo desesperados y en un ataque de pánico comencé a llorar sin control. Fue ahí cuando mi hijo despertó y comenzó a llorar por mis gritos.
Me di cuenta que el bulto que estaba en la ventana era él. Fui corriendo y lo cargué. Estaba tapado con una sábana hasta la cara, pero ¿cómo había llegado ahí? No lo entendía. Mi mamá escuchó el llanto de mi bebé y fue a ver qué pasaba. Le platiqué todo. Lo revisamos y todo parecía estar bien. Esa noche, mi marido nos cuidó despierto hasta el día siguiente. No encontrábamos la respuesta a lo que había estado sucediendo. Incluso pensaban que yo lo había puesto ahí dormida, pero era algo ilógico. Jamás, ni siquiera dormida, hubiera puesto en peligro a mi bebé. Solo una madre entiende estas cosas. Después de lo sucedido, habían pasado ya 10 días, y nuevamente una noche me sentí incómoda, así que me levanté y busqué a mi hijo, cerciorándome de que todo estuviera bien. Al ver que todo estaba en orden, me dirigí hacia el baño, y al regresar me acosté para dormir. Cuando comenzaba a conciliar el sueño, escuché cómo mi marido me llamaba por mi nombre con una voz baja, y yo le contestaba, ¿qué pasó? En ese momento, empecé a sentir que me tomaban de la mano muy fuertemente, y una voz me decía, ayúdame. Inmediatamente abrí los ojos, y lo que vi fue algo que aún recordarlo me causa pánico, pues había una mujer sentada en los pies de la cama. Estaba vestida de negro y sus ojos eran completamente blancos. Ella nos veía sonriendo diabólicamente. Al ver esa mujer, mi reacción fue tomar a mi bebé abrazándolo, y mi marido se aventó hacia nosotros intentando cubrirnos con sus brazos. Justo en ese momento, vimos cómo la espeluznante mujer caminó hacia la ventana y desapareció. Del terror, mi marido y yo corrimos a prender la luz. Tomamos una botella de agua bendita que teníamos guardada en un buró y la aventamos por todo el cuarto, principalmente por la ventana. Obviamente mi mamá nos escuchó y fue a vernos. Le contamos todo lo que había pasado. Un par de días después de esto, mi hijo estaba desesperado, llorando mucho. No quería comer. El médico no encontraba nada malo en él y ya no sabíamos qué hacer. Recordé todo lo que nos había sucedido en esos días y le dije a mi marido y a todos los que estaban en la casa que teníamos que bautizar a mi bebé. Eran como las 5 de la tarde de ese mismo día cuando llegamos a la iglesia. Le comenté al padre lo sucedido. Él no nos preguntó más. Decidió bautizar a mi bebé en ese momento. Al terminar su bautizo, les juro que había cambiado por completo. Estaba más tranquilo. Comía de mi pecho, dormía, etc. No sé qué pasó, pero lo que estoy segura es que al bautizarlo se calmó todo increíblemente. Todo lo malo desapareció. Días después, platicando con unos vecinos, les platiqué el terror que había pasado durante todo ese tiempo. Y uno de ellos me comentó que había tenido suerte, porque la bruja se pudo haber llevado a mi niño. Me quedé sorprendida. Nunca en mi vida me había imaginado que esto existiera. Brujas, para mí solo existían en cuentos de hadas, pero el día de hoy les puedo decir que mi hijo es un sobreviviente. Aunque parezca mentira, esto realmente existe. Yo soy un testigo, y gracias a Dios, mi hijo está conmigo. Relato de Nadia. La maldición de la bruja. Esto sucedió en el pueblo de Río Bravo, Tamaulipas. Hace tiempo, cuando estaba en mi adolescencia, tenía un grupo de amigos. Todos vivíamos en la misma colonia y siempre, después de la escuela, nos juntábamos en las tardes en una banqueta. Una ocasión, nos juntamos solo algunos de nosotros. Era tarde y decidimos salir a caminar por la calle. Cabe mencionar que esa colonia está pegada a un canal que forma parte del río Bravo.
Mientras platicábamos, a uno de mis amigos se le ocurrió la idea de retarnos para ver quién sería más valiente de caminar por toda la orilla de ese canal hasta llegar a unos campos. Era un reto difícil, ya que ese canal se veía escalofriante de noche, aparte de que no había luz. Lo curioso es que ese día nos acompañaba el primo de un amigo que no es de aquí. Él venía de visita y no conocía el lugar. Cuando llegamos, él se quedó parado viendo hacia el canal. De pronto, nos dijo sorprendido que ya lo había soñado tal y cual como estaba, pero que en sus sueños había visto una mujer jorobada horrible, que ésta vestía de negro y que lo miraba fijamente mientras flotaba. Pero al final de ese sueño, no recordaba más. La verdad, nosotros no le dimos tanta importancia. Sí estábamos sorprendidos de lo que decía, pero también pensábamos que estaba jugando para asustarnos. Comenzamos a caminar, encendiendo las linternas de los celulares. En ese entonces, los celulares solo contaban con linterna. No había redes sociales ni nada de eso. Caminamos hasta encontrarnos un campo de béisbol. El propósito del reto era que cada quien tenía que cruzar hacia el campo solo y tocar una barda para después regresar y que le tocara al siguiente. Cuando era mi turno, comencé mi camino hacia la barda. Volteaba hacia atrás y veía cómo estaba más alejado de mis amigos. A unos escasos metros antes de llegar, algo atrajo mi atención hacia un lado del camino. Cuando volteo, me percaté que habían unas pequeñas esferas rojas que flotaban a escasos metros de distancia. Me quedé parado viendo fijamente, pensando que eran luces de algún lugar, pero lo extraño era que se movían. Así que cuando volteo con mis amigos, les hago la seña con mi celular, gritándoles que se acerquen. Ellos llegaron rápido y les dije, miren las luces de allá. Y todos nos quedamos hipnotizados viéndolas. ¿Será alguien más alumbrando?, dijo un amigo. Uno de nosotros tomó una piedra y la aventó hacia las luces, ocasionando que éstas se elevaran aún más hacia arriba. Cuando pasó esto, nos dimos cuenta que nadie nos alumbraba por la altura que subieron las esferas. Una de las luces comenzó a moverse rápidamente por todos lados, hasta que por unos segundos fue directamente hacia nosotros, pasando cerca de mi amigo que tiró la piedra, e iba a dirección a nuestra colonia. Todos nos asustamos y salimos corriendo de allí. Cuando regresamos a nuestra colonia, nos topamos con más de nuestros amigos y les contamos lo sucedido. Según nosotros, muy valientes. Uno de ellos mencionó que sus papás habían visto un círculo así por la zona y decían que era una bruja. De hecho, aquí en la colonia existen muchos relatos de brujas que yo escuchaba a veces cuando mi abuela y mi mamá platicaban en las mañanas mientras hacían tortillas. Sí me daba miedo, pero la verdad, tampoco le tomaba mucha importancia, pues para mí esos seres no existían. Después de esto, al día siguiente nos volvimos a reunir en la banqueta de siempre, y todos estábamos esperando a uno de nosotros que aún no llegaba, el amigo que tiró la piedra. Pensábamos que lo habían castigado, pero para quitarnos la duda decidimos ir a buscarlo a su casa. Cuando llegamos tocamos la puerta. Salió su mamá a recibirnos, que al preguntar por él, nos dijo que estaba muy enfermo, tenía mucha fiebre y hasta lo habían llevado al hospital por la alta temperatura que no se le bajaba. Unos días después de esto, cuando nos juntamos sin saber aún noticias de él, el primo de mi amigo, quien había visto en sus sueños el canal, nos dijo que había soñado con una bruja. Tenía entre sus brazos a nuestro amigo, riéndose fríamente. Aunque suene como una completa locura, recordamos lo sucedido y todo tenía sentido. Todos nosotros le platicamos a nuestros padres. Obviamente nos regañaron, pero gracias a esto,
Hicimos que ellos hablaran con la madre de mi amigo y que aceptara que lleváramos a una curandera para quitarle esa maldición. Con el paso del tiempo, mi amigo se fue recuperando de la nada. Todo esto gracias a la curandera. Ella nos advirtió que tuviéramos cuidado, ya que esos seres son malignos y roban nuestra energía de nuestros cuerpos. Desde esa vez, jamás volvimos a pasar por ese canal. Relato de Damián Charles.